La gestión de asuntos nos va a permitir realizar la puesta en práctica de la gestión por procesos en cualquier organización, incluyendo procedimientos con tareas preestablecidas, pero con la flexibilidad necesaria para generar tareas nuevas en tiempo de ejecución, así como para registrar y monitorizar las evidencias de realización por parte de los interesados. Antes de continuar con la gestión de asuntos, vamos a explicar una serie de definiciones que consideramos muy importantes para entender el funcionamiento de EGAM y en general para la gestión por procesos. Definamos proceso. Proceso es para nosotros el marco establecido que se genera para crear valor mediante la transformación de entradas en salidas. Es decir, por ejemplo, en cualquier organización tendríamos un proceso de atención de reclamaciones de clientes, seguramente sin tareas predefinidas. Pero al fin y al cabo un proceso. Procedimiento. Por procedimiento entendemos la secuencia de acciones predeterminadas que definen cómo ejecutar metodológicamente un proceso. Por ejemplo, podemos tener una serie de tareas predeterminadas para el proceso de atención de reclamaciones de clientes. Asunto. En EGAM cada caso de ejecución de un proceso, tenga asociado o no un procedimiento, es un asunto. Por ejemplo, el cliente X y Z cursa hoy una reclamación, que en EGAM vamos a tratar como un caso. Como un asunto. Y tarea es cualquier acción en las que podemos subdividir un asunto, bien venga de un procedimiento o no. Por ejemplo, en el asunto de la reclamación del cliente X y Z, que nos ha llegado hoy, cada tarea que se va planificando y se va ejecutando, es una subdivisión del propio asunto para una mejor gestión. Veamos ahora un gráfico que ilustra lo que acabamos de comentar. En EGAM, cuando necesito ejecutar un proceso, obviamente, tengo que trabajar contra el repositorio de procesos que tengo definido en EGAM. Recordemos las definiciones anteriormente mencionadas. En el momento en el que seleccione el proceso contra el que quiero trabajar, EGAM me abre un asunto. Me da una codificación particular para ese asunto, para poder tenerlo localizado. Yo un asunto, lo puedo ejecutar sin necesidad de que exista un procedimiento asociado. Con lo cual, en EGAM, y con los permisos adecuados, podré ir generando tareas, podré ir asignando manualmente tareas, y asignándolas a los responsables, y definiendo los plazos de vencimiento que quiera establecer. O bien, puedo abrir un asunto contra un proceso que tenga un procedimiento asociado. Como comentábamos anteriormente, un procedimiento asociado es una secuencia de tareas que definen cómo queremos ejecutar cada caso en nuestra organización. Para ello accedemos al repositorio de procedimientos de EGAM, y lo que conseguimos es que EGAM cargue, de manera predeterminada, las tareas que se predefinieron, a los responsables predefinidos, y en los plazos predefinidos. Y además, si tengo los permisos adecuados. A pesar de estar trabajando con un procedimiento, puedo generar nuevas tareas, nuevos responsables, y nuevos plazos. Volvamos a la gestión de asuntos. En EGAM los asuntos se estructuran en portada y tareas, que a su vez se organizan o agrupan en bloques de tareas. En la portada del asunto registraremos los datos de carácter general como pueden ser: título del asunto, descripción ampliada del asunto, fecha de vencimiento previsto para la resolución del asunto, usuario que ha identificado el asunto, por defecto, asignado por el sistema en el momento de su creación. Usuario gestor del asunto. Será el usuario que dispondrá del control total sobre el asunto, pudiendo modificar la portada del mismo, así como crear o eliminar sus tareas. Prioridad del asunto, alta, media y baja. Datos de caracterización, entre ellos: cliente, proveedor, producto, procesos, partner, criterios EFQM. Y 4 campos personalizables en los cuales se podrá definir su etiqueta, y el tipo de campo: genérico, selección, fecha y hora. Anexos. Entre ellos, documentos. Otros asuntos de EGAM. Emails automáticos fruto de la propia gestión del asunto. Distribución del asunto, que nos indica los usuarios, o grupos de usuarios, que tendrán acceso al asunto.
Información de cierre, donde podremos definir las condiciones que se han de cumplir para poder cerrar el asunto. La justificación de cierre por parte del gestor. La fecha de cierre, y si el asunto se etiqueta como eficaz o no. Los campos unidades previstas. Unidades reales. Coste previsto. Coste real. Y progreso. Son campos de solo lectura. Y muestran la suma de esos valores, obtenidos de todas las tareas del asunto. En la barra de herramientas tenemos los botones de guardar el asunto, borrar el asunto, enviar un mail asociado al asunto, realizar un fichaje relacionado con la portada del asunto, cerrar el asunto, marcar el asunto como revisado por el gestor, marcar el asunto como revisado por el supervisor, mostrar el mapa del asunto, imprimir el asunto con el informe predeterminado según el proceso, duplicar el asunto, acceder al chat del asunto, mostrar el taskboard del asunto, marcar todas las novedades del asunto como leídas, y acceder a la gestión del asunto mediante el diagrama de Gantt. Dentro de los bloques de tareas, encontramos las tareas, que tal y como hemos visto, son subdivisiones del propio asunto para una mejor gestión. Podremos registrar los siguientes datos: título de la tarea, descripción ampliada de la tarea, fecha de inicio de la tarea, fecha de vencimiento, tarea confidencial. Una tarea confidencial es aquella que tan solo es visible por el gestor y el responsable. Tarea activa. Si una tarea está marcada como no activa, tan solo será accesible por el gestor del asunto. Tipo de tarea. Estándar, comunicaciones ticket, documento vigente, facturable, decisión y aprobación. Coste previsto para la tarea. Coste real de la tarea. Estado de la tarea. Sin estado, en curso, acabada, pospuesta y rechazada. Estos estados son fruto de la gestión de tareas desde el taskboard. Unidades previstas. Unidades reales. Progreso. Invitados. Son usuarios de GAM que, a pesar de no tener ninguna responsabilidad directa sobre la tarea, se les otorga acceso a la misma para su visualización, pudiendo crear seguimientos y anexar documentos. Seguimientos. Espacio reservado para agregar observaciones o anotaciones sobre la gestión de la propia tarea. Anexos. Al igual que sucede en la portada del asunto, podremos adjuntar cualquier tipo de documento. Otros asuntos de GAM. Y mails automáticos. Información de cierre. Donde se puede registrar las observaciones de cierre del gestor, las observaciones de cierre del responsable y la fecha en la que se cerró la tarea. Esta fecha es asignada por el sistema en el momento del cierre de la misma. Subproceso. En este bloque se podrán indicar subprocesos a ejecutar por parte del responsable en el momento de la gestión de la tarea. Por ejemplo, podríamos definir un formulario con información adicional que debe rellenar el responsable. O la extracción de un informe que nos ayude a determinar si una tarea se puede cerrar o no. En la barra de herramientas tenemos los botones de Nueva tarea, guardar la tarea, borrar la tarea, enviar un mail asociado a la tarea, realizar un fichaje asociado a la tarea, cerrar la tarea, establecer reglas de dependencia para las tareas, crear un nuevo asunto a partir de la tarea, y marcar todas las novedades de la tarea como leídas. Una vez visto cómo estructura EGAM un asunto, la información que podemos registrar tanto en la portada como en tareas, así como las acciones que podemos realizar, vamos a ver cómo ejecutar un proceso en EGAM. Como vimos anteriormente, en EGAM, cada caso de ejecución de un proceso es un asunto. Para crear un nuevo asunto haremos clic izquierdo sobre el botón Nuevo asunto, situado en la barra superior. A continuación deberemos seleccionar, del repositorio de procesos, el proceso asociado al nuevo asunto. Una vez cargado el proceso podemos indicar el resto de campos que consideremos necesarios para la gestión del asunto. En este ejemplo vamos a gestionar una reclamación de cliente simple. Para ello definiremos el título del asunto. Una descripción ampliada, del motivo de la reclamación.
su fecha de vencimiento, el cliente que cursó la reclamación, y la condición que ha de cumplir el asunto para poder ser cerrado. Definiremos una acción de choque, para abordar el problema, definiendo responsable de la misma y plazo para su resolución. Indicaremos acciones correctoras, para evitar que el problema vuelva a suceder. Veamos ahora, cómo gestionaríamos la misma reclamación de cliente, con un proceso, que tiene un procedimiento asociado. Para ello, crearemos un nuevo asunto, pulsando clic izquierdo sobre el botón Nuevo asunto. A continuación seleccionamos, del repositorio de procesos, el proceso de reclamaciones. EGAM cargará de forma automática las tareas predefinidas, a los responsables predefinidos, y en los plazos predefinidos.